Para quienes nos acompañan hoy, estamos haciendo una serie sobre la iglesia, esa que se escribe con mala ortografía, porque somos vasos de barro y somos hombres y mujeres que somos simultáneamente justos y pecadores, que hemos sido alcanzados por la gracia redentora de Cristo, pero también que luchamos con pecados, con imperfecciones, con heridas, con vacíos y que desdibujamos la imagen del cuerpo de Cristo, del Señor Jesucristo, para una ciudad cuando deberíamos representarlo mejor, que nos humillamos día a día buscando fidelidad y buscando santidad para glorificar al Señor, que anhelamos ser tocados por la gracia de Dios para ser cada día más santos. Y por eso estamos hablando de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de qué hace la iglesia. Y les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 27. Y vamos a ir desde los versos 62 del capítulo 27 hasta el final del capítulo 28. Muchos de ustedes saben que en nuestra iglesia cultivamos una posición sobre la predicación bíblica, que es la predicación expositiva. Algunos entienden eso bien, otros están informándose. Predicación expositiva es la predicación que atiende al contexto y que busca la verdad central de un pasaje de la Biblia y que no usa la Biblia citando pedacitos por aquí y por allá para sostener un argumento que el predicador quiera. Nosotros, por eso, si ustedes se dan cuenta, casi siempre predicamos un pasaje, una porción de la palabra del Señor, porque creemos que es una despensa suficiente donde hay alimento para el pueblo de Dios. Así que es muy importante para entender el final del capítulo 28, donde está la gran comisión, famoso texto de la Biblia, entender en qué contexto nos han puesto ese pasaje, y eso es lo que leeremos. Mateo capítulo 28, capítulo 27, versos 62 hasta el capítulo 28 al final. Leo en el nombre del Señor para el bien de todos. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador, se refieren al Señor Jesucristo, miren pues, mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, le dicen los jefes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron la sepultura con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta una guardia romana, un contingente de soldados. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto del ángel era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel no le dijo nada a los guardias, solo a las mujeres. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Y ellas se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús.
Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la palabra del Señor, y yo les exhorto a que la recibamos con fe y con obediencia. Padre, esta mañana queremos preguntarnos en serio, en medio de tantas cosas que se hacen en la iglesia, la mayoría buenas y la mayoría con buenas intenciones, ¿qué es en últimas la razón de ser para la existencia de la iglesia? Ya hemos hablado de qué es y qué no es la iglesia, pero ¿para qué está la iglesia en este mundo? Yo te pido que la palabra discípulo sea profunda, sea apasionada, sea iluminada de manera especial en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de todos en un mismo sentir, como un cuerpo del Señor en este tiempo y en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ilustración que voy a usar para la introducción viene de las mismas escrituras. Spurgeon decía que las mejores ilustraciones son de la Biblia porque pegan dos veces. Nos recuerdan la palabra de Dios, pero nos ayudan a entender la palabra de Dios. Y es la historia de Pedro. Ustedes recuerdan cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Ahí en el patio donde otro discípulo le permitió entrar. Primero, usted estaba con ellos, le dicen. Segundo, usted es uno de ellos. Y ya por tercera vez lo que lo derrotó: de seguro que usted es uno de ellos. Mi propósito esta mañana es que la palabra discípulo para usted cobre un nuevo sentido. El verso número 19 describe la función de la iglesia en el mundo como la función de hacer discípulos. Yo quisiera llevarlo a usted a pensar si usted es un discípulo del Señor. Aun si es un discípulo que no es un buen discípulo, pero si ya es discípulo del Señor. Y si no, quisiera decirle: usted puede ser un discípulo del Señor hoy si en arrepentimiento y fe viene a Cristo. Y quisiera que la palabra discípulo también cobre un sentido especial para nosotros como iglesia. Que de lo que se trata esto es de ser y hacer discípulos. En el calendario de la iglesia, que usted puede adquirir al final, hemos puesto la misión de nuestra iglesia, que está en la puerta, a propósito, en una cartelera, usted la puede ver todos los domingos. El redil predica el evangelio de la gracia y la verdad para que las personas sean reconciliadas con Dios y unos con otros, reconociendo a Jesucristo el gran pastor como el único Señor y Salvador, amando y obedeciendo a Dios mientras somos y hacemos discípulos. Lo que yo quiero es que nos enfoquemos en eso, que es realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida.
cómo en tu trabajo, en tus actividades, en tu familia, con tu vida, vas a tener el título de discípulo de Jesucristo como la cosa más extraordinaria, en una forma tal que aunque quisieras esconder ese hecho, como en el caso de Pedro, la gente dijera, usted es uno de ellos. Seguro que usted es uno de ellos. Tres cosas me propongo en la lectura de este texto. La primera es mostrarles que el contexto de este llamado a ser discípulos es un contexto de un gran conflicto histórico. Y que es un conflicto que vivimos nosotros aquí. Porque es en el contexto de nuestros conflictos donde salen a flote nuestras convicciones. Y eso es lo que quiero decirles, cuáles son las convicciones que nos hacen a nosotros discípulos. Y las convicciones siempre nos llevan a las comisiones, a hacer algo, que precisamente nuestro texto define, la comisión del cristianismo. Entonces, tres palabras nos orientarán: conflicto, convicción, convicciones y comisión, que de hecho el final del capítulo 28 de Mateo, algunos de ustedes ya lo saben, ha sido conocido en los últimos tiempos como la gran comisión, como el texto que define el hacer de una iglesia cristiana. Y usted está dedicando tiempo para venir a una iglesia cristiana. Algunos de ustedes están dando pasos de mayor compromiso al hacerse miembro de esta iglesia y ocupan 200, 300, 400 horas de su año en compartir con esta iglesia. Ocupan de su tiempo, ocupan de sus recursos, de sus talentos para unirse a este cuerpo local de creyentes. Así que para nosotros es vital reenfocarnos y decir, ¿para qué existimos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Y qué es lo que nos hace ante el mundo decir, estamos cumpliendo la comisión de nuestro Señor? Lo primero, este asunto del conflicto en el que está envuelto este texto. Les ruego que por favor vengan conmigo a mirar los versos 11 al verso 15. Es una narración que sorprende en nuestro texto. Tienen que recordar que este texto es escrito por los mismos discípulos. Esto no es una narración escrita por judíos, es escrita por los mismos seguidores de Jesús. Al final del Evangelio de Mateo, mientras las mujeres iban camino, algunos de los guardias, estos que salieron corriendo, entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Es decir, le contaron de la piedra que movió, del ángel, que ellos cayeron como muertos. Ellos llegaron a contar toda la historia. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, y estaban acostumbrados, le habían dado plata a Judas también. Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Extraño, ¿no? Porque estos soldados eran comisionados para estas tareas y de hecho lo sabemos, inclusive en los viajes de San Pablo. Un guardia que dejaba escapar a un preso o que no cumplía su comisión, en este caso el cuidar un cuerpo muerto, supuestamente, él tenía que pagar con su propia vida. Y esta es la historia que los gobernantes le dicen a ellos que cuenten. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Los soldados no tenían opción. Jesús había resucitado y toman el dinero y hacen lo que les dicen. Y viene esto, verso 15. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Muy importante. Eso uno dice, a ver, ¿por qué los discípulos cuentan esto? Y lo cuentan precisamente al final del Evangelio de Mateo y al final de la gran comisión, por favor. Reflexionemos un poco sobre eso. En primer lugar, uno dice, ¿cómo supieron? ¿Qué pasó allá entre los soldados y los jefes y los sacerdotes? ¿Cómo supieron esa historia? Y la respuesta seguramente es que algunos de ellos se convirtieron y sabían que estaban diciendo una pura mentira. Sabemos que hubo un centurión romano y otros soldados que ante la cruz de Cristo dijeron, este verdaderamente era hijo de Dios. Sabemos por el libro de Hechos capítulo 6 que algunos sacerdotes posteriormente se convirtieron. Entonces es posible que lo que pasó allí, la trama que se hizo, fue conocida a través de algunos de los que se convirtieron y les contaron a los apóstoles. Pero
todavía nos queda la pregunta, ¿por qué lo cuentan? ¿Por qué no sencillamente terminan el evangelio de Mateo? Esto es muy importante porque Mateo es un evangelio para los judíos. Es un evangelio donde hay el mayor número de citaciones del Antiguo Testamento. Ustedes saben, Mateo empieza con la genealogía mostrando que Jesús era un verdadero judío y había cumplido las profecías mesiánicas. ¿Y por qué terminan? Verso 15, la última observación que hace sobre los judíos es que los judíos han armado un plan señalando que la resurrección de nuestro Señor no era más que una conspiración. Los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado. A propósito, no tiene mucho sentido que los apóstoles en particular estén dispuestos a dar su vida y morir como mártires si lo que hicieron fue una conspiración para esconder el cuerpo de Jesús. Y todavía está el asunto de dónde está el cuerpo. ¿Qué es lo que ellos están tratando de comunicarnos? Lo que nos está tratando de comunicar es que, hermanos y hermanas, nuestra misión siempre se dará en medio de un conflicto histórico. Pero ellos quieren precisar cuál es el conflicto. El conflicto histórico que nosotros tenemos con el mundo tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. La gente no tiene mayor problema en decir que Jesús es un gran maestro de moral. Lo citan todo el tiempo. La gente no tiene mayor problema en decir que Jesucristo hace milagros aún el día de hoy. No tiene ningún problema con eso. Pero tan pronto nosotros decimos, nuestro Señor Jesucristo está aquí. ¿Tú sabías que está aquí? Que ha resucitado. Que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él vive. Que Él vive hoy. Que Él venció la muerte. Que Él venció el poder del pecado. Que Él venció a Satanás. Que Él asegura nuestra vida eterna por la propia experiencia de su cuerpo resucitado. Eso sí, el mundo no está muy dispuesto a compartir con nosotros. Que haga milagros y enseñe cosas de moral. Que haya partido la historia en dos, que haya creado un movimiento. Pero que haya resucitado, no. A final del siglo XIX se crearon muchas teorías en contra de la resurrección. Una de esas fue la teoría de la conspiración. Los discípulos habían inventado esto porque habían escondido el cuerpo de Jesús y al robarlo habían creado la teoría. Pero uno verifica los hechos de la historia y dice, ¿cómo es posible que cientos de discípulos dieron su vida en el primer siglo por una mentira? San Pablo más adelante nos dice que más de 500 personas lo pudieron ver. Estas mismas mujeres lo vieron, lo adoraron. A propósito, cuando lo ven, lo adoran de tal manera, tan conmovedora, que se arrojan a sus pies. Como casi ayudándonos a ver el libro de Apocalipsis, cuando no tenemos más lugar, no hay un lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Esa es la visión del cristianismo, pero el mundo luchará en contra de esto. Hicieron también la teoría de que Jesús no había muerto, solo se desmayó, una especie de catalepsia o algo por el estilo. También hicieron la teoría de que había sido una alucinación, que los 120 de Pentecostés y muchos otros tuvieron solo una alucinación de que lo veían vivo. Pero nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El texto que guió nuestra liturgia hoy decía, y con poder los apóstoles daban testimonio en la resurrección. Esto es muy importante. Porque los discípulos lo que quieren aquí hacer es una ruptura con el mundo judío. Ellos no son una secta más del judaísmo. Esto no es lo mismo que la religión en la que ellos fueron criados. No es lo mismo. Ha habido una ruptura no solo en sus vidas personales, sino en toda la historia. Hay una ruptura que ha creado un nuevo pueblo que ahora es multinacional y que ha cruzado todas las fronteras. Este texto reviste de una tremenda importancia porque acepta y predica el hecho de que nosotros estaremos en conflicto con la historia, en conflicto con nuestra historia religiosa, en conflicto con nuestras familias. ¿Por qué? ¿Porque nos vestimos diferente? ¿Porque hacemos ciertas actividades? No. Porque predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive hoy, que está con nosotros, que escucha nuestras oraciones, que camina con su pueblo y que volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. La misión cristiana es tejida en medio de un conflicto. Para allá.
de pensar que el cristianismo llegará a tomarse toda la ciudad, a tomarse todo el país, y un día todos nos aplaudirán porque somos las mejores personas de la sociedad. No, no. Siempre viviremos en medio de un conflicto. No esperes que un día todo el mundo va a hacer comité de aplausos a decirte: ay, qué tan bueno que eres cristiano. Eres la mejor persona de tu familia. Porque en el momento en que tú dices: yo sigo a un Dios vivo y verdadero, a mi Señor Jesucristo, van a pensar o que estás loco o que eres una amenaza para sus proyectos en la historia. Y eso era lo que pasaba con el mundo judío, y por eso ellos eliminan a Cristo y después persiguen a la iglesia. Los conflictos en nuestras vidas son los que permiten sacar a la luz nuestras convicciones. Ustedes pueden ver eso claramente en sus familias, porque cuando en la familia hay grandes problemas es que se ve que tanto nos amamos, se ve que tanto nos aguantamos, se ve que tanto estamos dispuestos a servir unos a otros, se ve que tanto nos creemos familia y que tan comprometidos estamos. Cuando Dios permite que su pueblo viva estas rupturas con la historia que generan tantos conflictos mayores, para estos judíos era extraordinariamente radical este cambio. Para muchos cristianos del mundo del día de hoy, en el mundo musulmán, por ejemplo, decidirse a seguir a Jesucristo como el Dios vivo y verdadero es ser expulsados de su familia o tener una sentencia de muerte sobre ellos. Para algunos de ustedes en sus trabajos, en sus universidades, es quedar marcado: este ya no es invitado, este ya no es bien recibido, este ya no es persona no grata en nuestras actividades, porque él sigue a un Cristo vivo y verdadero. Se enloqueció. Es en medio de los conflictos que surgen nuestras convicciones. Nuestro texto bíblico aborda 4 convicciones. Yo creo que son las convicciones donde nace la misión cristiana. El contexto es el conflicto, el fundamento son las convicciones. No son convicciones de ellos no crearon valores y principios. Son directamente palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero al verso 18 en adelante. Los estudiosos han llamado la atención sobre las palabras todo, todas, todo. Hay 4 momentos en ese texto donde se establece la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Toda autoridad, verso 18. Todas las naciones, verso 19. Todo lo que les he mandado a ustedes, verso 20. Y al final del verso 20, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, no tiene el todo, pero estaré con ustedes todos los días, o siempre, o en toda situación. 4 convicciones. La primera: toda la autoridad está sobre el Señor Jesucristo. Esto teológicamente genera algunas preguntas y usted debe hacerlas si es buen estudiante de la Biblia. Si creemos en la preexistencia del Señor Jesucristo, es decir, que Jesús no nació en la Navidad se encarnó, pero Él existía con el Padre en la eternidad. Él es Dios de dioses, luz de luz, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Qué es lo nuevo de este texto? Él ya había hecho todo con el Padre, Él lo tenía todo, había habitado en la gloria con el Padre, Él es Dios. ¿Qué es lo nuevo de este texto? Un nuevo pacto, el establecimiento final y determinante del reino de Dios. Tal vez si leemos Filipenses capítulo 2, por cuanto se hizo hombre y se humilló a ser siervo y obediente hasta la muerte de la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y en la tierra. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo, muy importante, porque ¿quién nos está hablando de esta comisión? No es sencillamente un profeta, hacedor de milagros y maestro de morales. Dios. Y Dios que ha sido vindicado no solo como Dios, sino ahora como hombre. La teología nos habla de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y hay una categoría dentro de la inmutabilidad de Dios, de cómo es que ahora en la Santísima Trinidad nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo resucitado. Para afirmar que Él conquistó de nuevo, si quieren, la autoridad y el poder sobre toda la creación. Cuando estés al borde de la muerte, cuando estés en el filo de la tentación, cuando estés aplastado por el cansancio, tienes que recordar que quien tú sigues tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso el catecismo de Heidelberg, con el que yo me crié,
¿Cuál es el consuelo en la vida y en la muerte? Que yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Si yo le pertenezco a quien tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo puedo traer paz a mi corazón, aunque las circunstancias sean muy difíciles. La segunda convicción, toda nación, nos deja ver que esta misión no era una expansión de una cultura, de la cultura judía. Por eso nos oponemos a las iglesias cristianas que caen en la tentación de judaizar, a veces de maneras leves, empezando a usar ciertos artículos o ciertas fiestas o ciertas celebraciones, mucho más aquellas que ya empiezan a exigir de sus miembros cosas que prohíbe precisamente el libro de Gálatas, que ustedes van a estudiar, porque es claro que aquí la misión cristiana ya no está determinada a una nación, a la nación judía, sino a todas las etnias, a todas las naciones, a todo el mundo. Se ha abierto la autoridad de Jesucristo de una manera nueva y extraordinaria para todo, tribu, lengua, linaje, nación, y todos adorarán al Cordero. Es una misión global, porque la autoridad de Jesucristo es global, y esa es nuestra convicción. El cristianismo no es una religión de blancos, del mundo occidental, europeo. Es la misión de Jesucristo para todas las personas del planeta. La tercera convicción es los mandamientos, ¿no? Que dice allí, verso 20, le enseñen a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Muy interesante eso, porque uno se pregunta, Jesús en su ministerio hizo muchas cosas, hizo muchos bienes, y la tradición cristiana ha cultivado los bienes de Jesús. Por eso en cualquier cultura donde ha llegado el cristianismo ha habido florecimiento de la educación y atención a los enfermos. Y eso así a lo largo de la historia. Donde ha llegado el cristianismo se han fundado hospitales y universidades. Pero aquí específicamente Jesús está refiriéndose a la enseñanza de sus mandamientos, de seguir y obedecer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque Él dijo: no vine a abrogar la ley, no solo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios. La convicción que nosotros tenemos en que debemos predicar la palabra de Dios. La convicción que nosotros tenemos en que el cambio de las personas no empieza por los sentimientos, sino por su mente, por su conocimiento, por su reflexión, que de allí bajará el corazón, impactará el carácter y cambiará, por supuesto, las acciones de las personas. Pero por eso es tan importante para nosotros la predicación de la palabra de Dios, y por eso le dedicamos tiempo a la educación de los hijos de Dios. Toda autoridad a toda nación, todo mandamiento. Y la cuarta convicción es que Él estará con nosotros todos los días. Recuerden, veíamos en el punto anterior que había una ruptura. Estos discípulos de Jesús están quebrando su historia. Ya no son judíos. Ya no les interesa propagar el judaísmo. Ya no les interesa tener la aceptación de sus antepasados o de su sociedad. Porque esta convicción les está diciendo: el Señor resucitado estará con nosotros todos los días. Yo sé, mi hermano y mi hermana, que no lo vemos. Nos dice Pedro: a quien aman sin haberle visto. Yo sé, mi hermano y mi hermana, que muchas veces no lo sentimos. Pero te digo en el nombre del Señor Jesucristo, como dice nuestro texto de la liturgia hoy, con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esa autoridad yo te quiero decir, aunque no lo sientas, aunque no los veas, si has rendido tu vida al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, en arrepentimiento y fe, Él está contigo. No temas, es el mensaje para las mujeres. No temas, yo estoy aquí. Y no los abandonaré, ni los dejaré, dice el Señor. Bueno, hasta aquí el conflicto en el que se contextualiza la misión y las convicciones que dan piso a la misión cristiana. Ahora, ¿cuál es esa comisión cristiana? Y antes de entrar a 4 cositas sencillas que quiero decirles ahí, es que a mí me ha animado mucho este pasaje de la Biblia, porque cuando uno lee esto de hacer discípulos,
de que obedezcan todos los mandamientos, uno tiene esta sensación que viene por nuestra carne, por nuestra naturaleza y nuestra tendencia al pecado, y que viene de la mano de la religión en la que nos criamos todos nosotros, la religión popular, la religión católica, que está basada en las buenas obras. Uno lee estos textos y uno se siente con carga. Yo no he hecho discípulos, yo no soy un buen discípulo. El texto está diseñado para que esa no sea nuestra forma de pensar. Es decir, yo leo ese texto y digo, está contradiciendo mi tendencia natural. Mi tendencia natural es leer estos textos y sentirme culpable. Yo no he hecho suficientes discípulos, no he hecho tantos discípulos como debería haber hecho, no soy un buen discípulo, le he fallado a mi Señor esta semana y viene la carga de culpa y empiezo a prometer que ahora sí voy a hacer muchas cosas. Tal vez la mejor ilustración que les puedo poner para controvertir esto es lo que me ha pasado las últimas semanas. Ustedes saben, hemos tenido semanas de mucha enfermedad, varios de nosotros, pero este servidor en particular, los 2 meses han sido de tantas cosas de salud. Y con gran alegría, la verdad, y lo recibo con mucho cariño, los hermanos, ¿no? Me ven tosiendo, entonces ya estoy mucho mejor, pero con unas enfermedades y cosas. Inmediatamente. Ya probó ajo con tomate, vinagre y sal, lo echa en una licuadora. Es decir, es tal la convicción que llegan hasta traerme las cositas y lo agradezco enormemente. Yo la verdad lo recibo con el mayor cariño y en la edad en la que estoy, todo lo que sea natural, yo me lo como. Pastor, y el limoncillo, ya probó limoncillo y la viruta de aguacate revuelta con jengibre y pimienta de limón, mismo yo. Ahora, noten, a mis hermanos, otra vez, yo los recibo con mucho cariño, no dejen de hacerlo por favor, ¿ok? Porque me bendice, me ayuda, y yo sé que no lo hacen solo conmigo, sino con todos los hermanos en la comunidad. Pero yo quiero usar eso como un ejemplo. Noten que uno no pide eso. Yo no estoy ahí, hermanos, por favor, recomiéndenme alguna hierbita o alguna cosita para poderme mejorar de esto. Entonces salen las hierbitas de aromática y las de limoncillo y todo eso. La persona que me lo recomienda casi ni lo piensa. Es una cosa instantánea. Especialmente cuando viene acompañado de su experiencia personal. Es decir, porque varios me han dado el testimonio. De hecho, vienen a decirme, pastores, que vea, yo tuve esa misma tos 4 meses. Y vienen a traerme la cosita, pastor, vea, tómese esto. Hasta usan la palabra típica antioqueña, esto es bendito. Pastor, tómese esto porque esto es bendito. Y yo con mucho gusto ahí mismo, yo me tomo mis cositas de todo eso. Yo creo que ya sé más de hierbas que el indio amazónico porque me han dado de todo en estos 2 meses. Y yo con mucho cariño me tomo todo eso porque pienso es natural, es muy bueno, y el hermano me lo está diciendo, pero pastor, hasta me preguntan al otro día, ¿ha habido quien me llama al otro día? Pastor, yo le dejé unas hierbitas de limoncillo en la oficina, ¿usted sí se las tomó? Hermanos y hermanas, ese ejemplo, perdónenme que me he extendido en el ejemplo y he dicho palabras que hay raras, no sé. Pero este es el punto. Ustedes me están discipulando a mí. Me están enseñando a cuidar mi salud. Pero noten, no lo están haciendo como una obligación. Miren que cuando me dan esas cositas, es una alegría. Es una alegría cuando me traen las cositas. Y aquí le traje esta cosita, el propóleo, para que se tome, pastor. Y pastor, con leche, eso es bendito a las 3 de la mañana. No, a las 3 de la mañana muy temprano. Bueno, a las 6 pues. Y yo lo llamo a las 7. Y con tal cariño lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche bien. ¿Por qué? Porque hay una convicción. Es decir,
La misión cristiana no se hace apoyada en el deber, sino en la convicción. ¿Me hago entender? Estos discípulos han visto a su Señor resucitado. Él tiene toda autoridad sobre toda nación, sobre todo ser humano en este planeta. Tiene todo el equipo completo de mandamientos y pasajes para ellos. Tiene compañía todos los días. Entonces están ellos armados todo el tiempo para decirle a una persona: esto es lo que tú debes hacer. Si no lo hacen en esa forma católica y religiosa, te tienes que hacerlo para ganar el cielo. No, 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 no. Lo hacen naturalmente, como personas que han sido beneficiadas de su maestro y que ahora su maestro les está diciendo: aquí está esta riqueza, repártanla. Aquí está esta riqueza, repártanla. No es desde la carga, sino desde la convicción. Y yo quiero decirles, tal vez lo que más debe hacernos arrepentir al leer el qué hacer, la comisión de la iglesia, lo que más debe hacernos arrepentir no es que no hacemos muchos discípulos, lo cual es cierto, sino que lo sentimos como una carga. Entonces, antes de ponernos a hacerlo como una carga, debemos regresar al nivel de la convicción. Y miren la comisión, porque la comisión está bañada en ese sentido de que Dios ya lo ha hecho posible, de que la gracia ya ha llegado, de que Dios ya lo ha hecho por nosotros. Ahora nosotros solamente multiplicamos. Como alguien ha dicho, nosotros no somos más que pordioseros iguales a los demás. Lo único es que sabemos dónde hay alimento, sabemos dónde hay gracia de Dios, sabemos dónde hay perdón. E invitamos a otros de la manera más natural a decir: únanse, vengan al Señor Jesucristo. La comisión tiene estos 4 aspectos. Lo primero es yendo, al ir o mientras van. Aquí en el verso 19 dice: vayan. Es una misión global y es una misión en movimiento. 2 aspectos de ese ir es que era un ir literal. Hechos capítulo 1 verso 8 señala movimientos desde Jerusalén hasta la capital del imperio en ese momento. Si hay un ir, y esto sustenta muchísimo nuestra tarea misionera. Hay que cruzar fronteras, hay que hacer misiones transculturales, pero simultáneamente, la palabra ir aquí no solo se refiere a un ir literal, sino al movimiento normal de la vida mientras van. Esto es muy importante porque, por un lado, evita la idolatría en la que podemos caer en las misiones, pensando que solo los que hacen obra transcultural, los que salen de su sitio de confort y van a otros países, esos sí hacen discípulos. Los que nos quedamos aquí en Medellín, esos no hacemos discípulos. No, porque no es solo literal, es también integral. Es que mientras vas al trabajo en el carro con tus hijos, mientras estás en la oficina escribiendo un informe, mientras tomas el almuerzo con tus compañeros de trabajo, mientras crías hijos, mientras les enseñas a tus alumnos, mientras juegas un partido de fútbol, estás haciendo discípulos. No vamos a ignorar que hay misión transcultural, pero mientras vayan, al ir, muestra que no es solo un movimiento literal, sino un movimiento integral. A propósito, esto le ayuda muchísimo a las madres cristianas. Mirando a mi nuera, criando sus niños tan lindos, uno dice: uy, Dios mío, especialmente en esta cultura antioqueña donde los hombres no servimos para mucho, francamente. Estas mujeres paisas se echan al hombro esa crianza de niños. ¡Qué trabajo tan duro! Yo no creo que ningún hombre cambiaría su trabajo en la oficina, cómodo, donde lo llaman doctor, o donde hace sus cosas, y por ese trabajo de ser mamá 24/7. Y muchas madres sufren cuando leen este texto de vayan y hagan discípulos. Y entonces la pobre mamá dice: ay, ¿con qué energía voy a ir a hacer discípulos? Si aquí tengo estos otros. Pues mira, este es el mensaje: tus hijos son tus discípulos.
Tu tarea más importante con tus hijos no es enseñarlos a bañarse, a ir a la escuela, a cepillarse los dientes, dormir a tiempo. Eso es importante. Pero lo más importante es enseñarles el evangelio y a vivir el evangelio. Esos son tus discípulos. Porque el texto no está diciendo cuántos. El texto no está diciendo y hagan cada uno de a 3, cada uno de a 50, no. Mientras vas en la vida, asegúrate de que lo que Dios te ha dado como vocación, mamá, profesor, carpintero, albañil, ingeniero, abogado, que lo usas para hacer discípulos. Bueno, nos dicen los estudiosos de este texto que la expresión hagan discípulos es fundamentalmente la orden para la iglesia. Es la única orden en el texto, es un trabajo intencional, es hacer lo mismo que hizo Jesucristo, que Jesucristo los acompañará para hacer discípulos. Es dar de gracia lo que se ha recibido de gracia. El texto enfatiza dos cosas que se hace con los discípulos: bautizarlos y enseñarles. Muchos han llamado la atención de por qué primero bautizarlos y después enseñarlos. Esta es mi conclusión. Yo creo que la razón por la que se pone primero bautizarlos aquí es por aquella expresión de Jesús de no dar las perlas a los cerdos. Primero te comprometes, después entiendes. Si hay un momento en que se escucha el evangelio y que Dios abre tu corazón, pero sin compromiso no hay discipulado. Y esto era el bautismo, era identificarse socialmente de una manera tal que inmediatamente en ese momento y en muchos otros momentos de la historia estaban colgándose el epitafio al cuello. Porque estaban diciéndole a todo el mundo: mi lealtad fundamental no es a mi mamá, mi lealtad fundamental no es al emperador, mi lealtad fundamental no es a una profesión o un partido político, mi lealtad fundamental es al Cristo resucitado. Y eso le ganaba la animadversión de toda su familia y de su sociedad. Antes de tener acceso a firmar el contrato, antes de ejercer, ¿cómo te gradúas? Es un principio de que primero viene un compromiso. Por eso, jóvenes y señoritas, escúchenme por favor. Antes de involucrarte sexualmente, comprométete. Y eso se llama matrimonio. Para no acumular las heridas que se acumulan en el futuro. Y ese es el discipulado. Tú dices que quieres seguir a Jesucristo, bien. Primero te comprometes y después te enseñamos a vivir eso. Porque ese compromiso refleja la gracia del Señor. Enseñando, dice el texto, a obedecer. Y hemos hecho hincapié en esto de que no es solo enseñar, sino enseñar a obedecer. Y ahí está el proceso de discipulado. Nuestra misión cristiana, en el contexto de un conflicto de ruptura social, donde nuestra lealtad es a Jesucristo, nuestra misión cristiana fundamentada en convicciones cristológicas. Él es nuestro Dios, nos envía a toda nación, Él tiene una Biblia completa que hemos de obedecer. Todos los días estará con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión cristiana de mientras vamos a salir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles, unas implicaciones. Primera implicación es que esto tiene que ver con iglesia local. No es posible pensar que una persona se desprendía de una iglesia local, porque este es trabajo colectivo. Había que bautizarlos, había que enseñarles todo. Era trabajo de discipulado que se tenía que dar en un contexto histórico. Y así se ha dado a lo largo de la historia. Habla de la iglesia local, habla también de uno de nuestros compromisos centrales como iglesia, que es la plantación de iglesias. Habla de nuestras metas, no se las leeré, pero en el calendario y en la entrada están las que llamamos las 5 Cs. Estamos llamados a comunicar, a celebrar, a compartir, a capacitar y a comisionar los discípulos de Jesucristo. Y finalmente, la implicación de que cada uno de nosotros es discípulo y simultáneamente es discipulador. Para terminar, yo quiero que vayas a casa pensando que cada cosa que tú haces, como en el caso de Pedro, debe estar conectada con lo que Cristo hizo por ti. De tal manera que
como Pedro querías que no te reconocieran, pero salía a flote. Que en cada cosa que vamos yendo, vamos haciendo discípulos y vamos siendo discípulos del Señor.